Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lo que sean. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Qué gusto que nos acompañen en este nuestro Mirador 656, donde estamos y bueno, ya estamos en la parte prácticamente final de esta segunda temporada que ya será breve. Precisamente estamos tratando asuntos que fueron muy importantes, pero que la mayoría de la gente no tenía conocimiento de ellos. Me refiero a cosas relativas a la guerra cristera que han sido pasados por alto porque se ignora pues que no haya que hayan sucedido ciertas cosas y que dentro de las sociedades que tuvieron este conflicto hace ya prácticamente un siglo, tuvieron mucho sufrimiento y muchos problemas porque se les fueron presentando en sus comunidades. Y una de ellas tiene que ver con una práctica política del gobierno de Plutarco Elías Calles, que la verdad vino hasta cierto punto a ocasionarle un gran dolor a la población pacífica de los Altos de Jalisco, por una razón muy sencilla. ¿Por qué le provoca gran dolor a la población de los Altos de Jalisco? Porque el presidente de la República y obviamente con el apoyo del ejército y además no nada más con el apoyo del ejército, sino con las armas del ejército, toma una medida política muy poco amable con la población pacífica porque establece la obligatoriedad para la sociedad pacífica, para la sociedad civil, para los que no estaban combatiendo, de que se reconcentraran en sus pueblos. Esto es, se espera el gobierno a que pase la etapa de la cosecha, los campesinos levantan su maíz, levantan su frijol, y entonces el gobierno federal de Plutarco Elías Calles empieza a propiciar, a promover, a ordenar que cada familia que vive en el campo se vaya a vivir a la ciudad y que no puede estar viviendo en sus casas en el campo, que tiene que vivir en el pueblo y que aquella persona o personas que se encuentren viviendo fuera de los pueblos va a ser ejecutada de manera sumaria. Esto es, sin necesidad de que haya un juicio, sin necesidad de que haya absolutamente nada, tendrían que ponerle fin a su vida y eran las instrucciones del presidente de la República, pues desde luego para los militares que tenían mando de tropa en la región y desde luego para los militares que estaban en el operativo bélico y que tenían instrucciones de que donde encontraran a un personaje, a una persona fuera de los pueblos, tendrían que ejecutarla de manera inmediata. ¿Qué fue lo que ocasionó Plutarco Elías Calles con esta medida tan poco amable con la sociedad alteña? Obviamente lo que propició fue que se aumentara el rechazo y se aumentara la oposición de parte de la gente de los Altos, por una razón muy sencilla. Era muy grande la proporción de gentes que vivían en los ranchos y que no tenían casa también en los pueblos, que no tenían dónde quedarse. Algunos tenían la posibilidad de quedarse con familiares, pero la gran mayoría de ellos tenían que quedarse en la calle. Tenían que quedarse en las banquetas, en el empedrado, con el frío, sin tener manera de hacer sus alimentos. Se llevaban, no sé, una vaca, una chiva, un burro, se llevaban su maíz, se llevaban su frijol, y ahí mismo molían, y ahí mismo hacían sus tortillas y hacían sus alimentos, pero sin embargo estaban fuera de sus hogares. Eso fue un gran sufrimiento proporcionado por la orden tan poco popular de parte del presidente de la República, pero bueno, no podían esperar una medida que los favoreciera a todos por una razón muy sencilla. Se habían declarado prácticamente desde el inicio del conflicto como enemigos
abiertos, enemigos jurados, enemigos, ¿por qué no decirlo? Enemigos a muerte del presidente de la República, y en ese sentido el presidente de la República pues también había dispuesto que se hiciera se pusiera un hasta aquí a todos aquellos que anduvieran en el campo, y que haciéndose aparecer como si fueran campesinos, fueran en realidad combatientes cristeros. Esa fue una de las razones por las cuales se ordena esta reconcentración, que era el nombre que le daban a este tipo de lugares donde había esa aglomeración social ordenada por el presidente, y que no era otra cosa que el pueblo. Imagínense las condiciones sanitarias de un pueblo, por muy grande o por muy pequeño que sea, que tiene un excedente de población del 50% o del 100%, y que esa gente está viviendo en la calle. Esa gente también tenía que tener una actitud o tenía que tener una previsión sanitaria. Necesitaba tener un lugar donde bañarse, necesitaba un lugar donde dormir, donde descansar, donde trabajar, y los tenía, voy a usar una palabra muy coloquial, apeñuscados en los pueblos, y no tenían ninguna posibilidad de salirse, porque podían ser detenidos y pasados por las armas. Y eso, desde luego, era algo verdaderamente no deseado por parte de la gente. Para dimensionar el tamaño del sufrimiento que tenían los moradores de los pueblos en este periodo, estoy recordando a un personaje ya fallecido, un personaje que tuvo a bien comentarme cosas relativas a este evento, y que él, bueno, tenían la oportunidad de salir porque uno de sus hermanos era el que manejaba los salvoconductos, y les podía dar un salvoconducto para que fueran al rancho, pero no tanto a ver cómo estaba, o a cultivar la tierra, o a piscar, o a ordeñar unas vacas, o no, no, no. Ellos tenían la oportunidad de ir, pues nada más para ver en qué condiciones estaba la casa y en qué condiciones estaban los animales que tenía. Este señor llamado Zacarías Ramírez, que cuando fue la Guerra Cristera era un jovencito, porque él nació en 1915, si mal no recuerdo, 1912, o sea, más o menos tendría unos de 11 a 13 años cuando fue la Guerra Cristera, y él fue con su padre al rancho que se llama el Cerro Blanco, y empezaron a ver, él empezó a ver, llegaron a la casa y había cadáveres de vacas, cadáveres de reses dentro de la cocina, dentro de la casa, precisamente de animales que se metieron y que ya no tuvieron manera de salir porque ellos mismos se taparon la salida. Y decía don Zacarías, era terrible ver el sufrimiento de aquellos animales, nada más viendo sus huesos, o viéndolos cubiertos de gusanos dentro de del mismo aposento donde nosotros habíamos vivido, y nosotros como quiera teníamos casa en Jalos. Nosotros sí teníamos donde vivir en Jalos, pero la pobre gente que no tenía más espacio que el de la calle, la pobre gente que no podía hacer nada porque no tenía dónde hacerlo, esa gente verdaderamente que sufrió más. Pues bien, estas reconcentraciones, que no era otra cosa más que un virtual campo de concentración, convertir al pueblo en un virtual campo de concentración, sin guardias probablemente, sin alambrados, sin púas, sin electricidad, sin guardias de punto que estuvieran al pendiente, que nadie abandonara el espacio, con la posibilidad de que algunos tenían de contar con un salvoconducto, como era el caso de esta familia Ramírez, pero sin embargo,
para todos en su gran mayoría, aunque fueran vecinos, aunque fueran amigos, aunque fueran del mismo pueblo, pues era una situación verdaderamente difícil por una razón muy sencilla. Había un hacinamiento en el espacio urbano, en el espacio del pueblo, y era una cantidad excedida el número de gente que vivía en ese tiempo en el pueblo. Era curioso, o fue curioso. Llegaba el tiempo de aguas, llegaba el tiempo de las primeras lluvias, lluvias temporaleras, llegaba el tiempo de preparar la tierra y automáticamente se acababa el problema y le daban a la gente la oportunidad de que se fuera a sus casas en los ranchos. Otra vez a volver a levantar, a volver a cultivar, a volver a tener el alimento, para que una vez que lo recogieran, para una vez que lo volvieran a piscar, para una vez que tuvieran su bastimento, otra vez de nueva cuenta por 2 años seguidos, el presidente de la República ordenara otra vez la reconcentración. Eso fue obviamente sumamente cruel. Y este no es el decir de un investigador que tuvo la fortuna de platicar con don Zacarías Ramírez, sino era la palabra de don Zacarías Ramírez de que era algo verdaderamente terrible para ellos vivir en esas condiciones por todo el sufrimiento que había acumulado. Por un lado, la suspensión del culto. Por otro lado, la muerte de sus amigos y familiares. Por otro lado, la limitación de la movilidad en el espacio. Por otro lado, la sujeción a estar en un lugar en el que no era apropiado que ellos estuvieran porque no estaban en condiciones de hacer las cosas que más les interesaba hacer. Ese era el tamaño del sufrimiento de la población en los Altos de Jalisco. Eso era el problema, uno de los problemas más graves que había entre los salteños y curiosamente, y también hemos hablado de ellos cuando hablamos de los militares federales que tuvieron mando de tropa en la región, curiosamente uno de los generales que tuvieron mando de tropa, como es el caso de Andrés Figueroa, que fue jefe de operaciones militares en el estado, ahí él tuvo el valor de solicitarle al presidente de la República que no se volviera a repetir, que cesara con esa práctica porque era mucho el sufrimiento del pueblo. Bueno, finalmente esto se acabó y la gente poco a poco fue recuperando su antigua forma de vivir, su antigua forma de estar, regresó a sus espacios, regresó a sus casas, tuvo que volver a levantar otra vez sus campos, tuvo que levantar otra vez sus casas y poco a poco fueron restableciendo la tranquilidad y el orden. Yo por mi parte hasta aquí llego, espero que esto nos mueva en la reflexión para que logremos entender cuál es el sufrimiento que tuvieron quienes participaron o quienes tuvieron la suerte, buena o mala, no la estoy calificando, de vivir este aciago tiempo de la guerra cristera. Por lo pronto, los invito a que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, a que nos sigan en Spotify, a que se registren, a que nos vean, a que nos den un like, a que lo compartan y a que sigan disfrutando este proyecto que estamos compartiendo con ustedes. Y no me queda más que decirles que espero que todos ustedes estén muy bien y que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.